como cada 2 jueves nosotros tenemos sección del 112, hoy nos visita Leopoldo Denis, coordinador multisectorial en el 112. Buenos días, bienvenido Leopoldo. Hola, buenos días Rebeca. Gracias por estar con nosotros esta mañana, en la que nos están llegando muchísimos mensajes felicitándonos por la audiencia. También gracias a ustedes que forman parte ya de esta casa y de este programa. Bueno, gracias. Gracias a ustedes también por hacerse eco tantas veces de lo que tenemos que contar, de las emergencias que ocurren y de las advertencias a la población siempre que hay una situación de riesgo. Sin ustedes, parte de nuestro trabajo no estaría completo. Además, que lo que intentamos trasladar, ¿verdad?, ese es el objetivo de esta sección, Leopoldo, es una información de servicio público y sobre todo va indicada a la prevención, a evitar una emergencia o una tragedia. Ese es el objetivo también, ¿no? Sí, evidentemente, el mejor accidente es el que no se produce. Ya después hay que adoptar medidas paliativas y de asistencia, pero la prevención es el primer eslabón en muchos asuntos. Bueno, y hoy vamos a hablar de los tipos de accidentes de tráfico o de circulación, ¿no, Leopoldo? Sí, vamos a hablar un poquito de los accidentes de tráfico, especialmente en esta época próxima a las Navidades, que generan problemas específicos. Y, bueno, hablar un poco en general de este problema que nos afecta a todos. Porque se puede establecer un tipo de accidente, hay varios. Sí, bueno, en función de cómo se produzcan. Sí, en función de cómo se produzca, en función de la localización, del resultado, de la localización, pues si es en vía urbana, en travesía, en vía interurbana, en función del resultado, pues si hay heridos, si hay daños materiales, y en función de cómo se produzca, pues entender que hay colisiones cuando dos vehículos se golpean y ambos están en movimiento, choque cuando un vehículo colisiona contra un objeto que está estático en la vía, salidas de vía y atropello. A grandes rasgos son esos los 4 tipos de accidentes. Y algunos de ellos también provocados por las condiciones meteorológicas, ¿no? Cuando hay llovizna, viento o mal tiempo, muchas veces esto también influye, ¿no? Claro, es el desencadenante. Después se produce el accidente, que entraría dentro de uno de esos tipos, pero el desencadenante son las malas condiciones y normalmente que el conductor no va de acuerdo con las circunstancias atmosféricas, claro. Y otro aspecto, aparte de las condiciones meteorológicas, el no ir atento al volante. Y mucho daño están haciendo los dispositivos tecnológicos, el llevar el móvil o incluso el iPad, aquellos que lo tengan, las tablets, que cuando uno se sube al coche, ¿verdad, Leopoldo? ¿Qué consejo podemos dar? Bueno, si se está para conducir, hay que estar para conducir, no hay que estar atento al teléfono móvil. Sería recomendable pues que lo apartara el conductor, que no lo llevara justo encima, que lo ponga en el bolso y que se desentienda un poquito del móvil. La distracción durante 1 segundo, 2 segundos a ciertas velocidades es terrible. El desplazamiento del vehículo en tan solo 1 segundo de retraso que se produce puede provocar un accidente, evidentemente. Bueno, hemos hablado de algunas de las causas, no sé si quieres especificar alguna más, pero sobre todo el enfoque que queremos dar esta mañana, ¿verdad, Leopoldo?, es cómo prevenir los accidentes de tráfico. Sí, con respecto a la prevención, lógicamente nosotros vivimos atentos a los medios y sabemos básicamente qué es lo que hay que hacer. Sí me gustaría hacer una reflexión inicial y sería pensar que en el año 1989 6.000 personas al año en España morían por accidentes de tráfico. 6.000. En el año 2015 se cerró con algo más de 1.000 fallecidos. Y esta reducción tan drástica se debe no solamente al esfuerzo de un gobierno en particular, sino al esfuerzo de una sociedad completa. Hay un montón de factores que influyen, la concienciación ciudadana. Hoy hacemos cosas que en el pasado se hacían cosas que nos resultan impensables, ¿no? Por ejemplo, llevar a los niños en el asiento del conductor u otros hábitos, ¿no? Sí, bueno, las familias numerosas de los años 70 normalmente iban empaquetadas con la abuela en la parte de atrás del coche, ninguno de ellos llevaba sujeción. Un accidente en esas circunstancias pues explica lo que pasaba en aquella época, ¿no? Por otro lado, la generalización del cinturón de seguridad, la sujeción de los niños en los dispositivos para niños y bebés, las adaptadas, y el teléfono móvil, que resulta un enemigo para crear distracciones, al generalizarse ha aportado algo positivo, y es que permite la alerta en tiempo real. Hace unos años, cuando se vio un accidente de tráfico,
pues la persona iba al primer punto donde había un teléfono público o un domicilio y llamaba desde ahí. Hoy en día se puede llamar desde el lugar del accidente y se puede dar una valoración, se puede hablar con un médico directo y el médico da instrucciones y recibe una valoración de qué es lo que pasa, qué es necesario para enviar ese accidente de tráfico. O tú no recuerdas también, Leopoldo, aquella imagen de ese coche que iba a gran velocidad con el pañuelo blanco por fuera, o con una prenda, y que muchas veces se encontraba con algún policía o guardia civil y que los escoltaba hasta el hospital, y se trasladaba a la víctima en algún coche, algún vehículo de algún usuario. Eso es una imagen que ha desaparecido. Los de la generación, yo soy de la generación del baby boom de los años 70, y yo creo que las personas de mi edad y mayores recordarán esa escena como muy habitual, ¿no? El pañuelito blanco y el coche pitando, intentándose abrir paso. Esa escena ha desaparecido. Yo se lo digo a mi hijo y parecería un marciano, ¿no? Es como cuando mi padre decía que jugaba con pelotas de trapo. Entonces, bueno, la implementación de un sistema de emergencias moderno, como se ha implementado en España y en Canarias, que es lo que nos afecta, ha permitido reducir drásticamente la mortalidad. Hay un dato que es importante. La mortalidad en un accidente de tráfico, según la DGT, según sus estadísticas, el 10% de los fallecimientos se producen en el acto, por traumas severos, y poco se puede hacer ahí. Un 15% se produce en las días, semanas posteriores. Nos queda un 75% de fallecimientos que se producen en las primeras horas. Se habla de la hora de oro, esa hora fundamental en la que las medidas a adoptar resultan fundamentales para sacar un paciente adelante. Y es en esos momentos cuando incluso antes de que llegue la asistencia sanitaria, a los bomberos, la Guardia Civil, la Policía Local, es fundamental la ayuda de los ciudadanos. Normalmente los otros conductores que ven el accidente de tráfico, eso resulta fundamental. Claro, para alertar a los servicios de emergencia, también dar esa valoración inicial y que los recursos pues sepan que se van a encontrar, por lo menos, ¿no? Hacerse una idea de lo que se van a encontrar para actuar de forma mucho más eficaz, ¿no? Sí, claro. De nada sirve, por ejemplo, que llegue una ambulancia a tiempo si el paciente está atrapado dentro del vehículo y son necesarios los bomberos para sacar al paciente. Si llega la ambulancia y ve esa situación, pedirá que vayan los bomberos y se ha generado un retraso importante. Actualmente, con un servicio integral de emergencias, esas situaciones no se producen, ¿vale? Cuando se tiene conocimiento de que hay un paciente, un afectado, atrapado, una víctima atrapada en el interior de un vehículo, se hace que llegue de forma coordinada, que vayan los bomberos, que vaya la asistencia sanitaria y que vaya la policía. Hay que ser responsables al volante. Que yo tengo personas que me dicen que hay gente que se transforma cuando se sube un vehículo. No, porque aparte del fallecimiento, que es una tragedia, también hay lesiones muy importantes. Gente que lamentablemente está en silla de ruedas porque ha sufrido un accidente de tráfico, ya no solo provocado por él, ¿no? Sino también porque le ha venido encima, ¿no? Porque se lo han encontrado. Y eso también, oye, es una desgracia, Leopoldo. Claro, y como usuarios de la vía pública tenemos que saber que, aunque respetemos las normas, los accidentes pueden suceder, por eso son accidentes, ¿vale? Siempre hay un grado de imprevisibilidad, de cuestión fortuita en todo esto. Hay imprudencias, pero hay veces que los accidentes ocurren de una forma absolutamente inesperada. Y si no nos ocurre a nosotros, es posible que le ocurra a otra persona que está circulando próxima a nosotros. Entonces, sí habría que saber un poquito cómo actuar. Cómo actuar y cómo no actuar. Es tan fundamental saber lo que se tiene que hacer como lo que no se tiene que hacer. Bueno, ¿cómo evitar consecuencias en un accidente de tráfico? Las consecuencias de un accidente de tráfico. ¿Cómo evitar las consecuencias? Una vez se produce el accidente, las consecuencias ya tienen lugar. Lo que hay que evitar es que se agrave la situación y, en la medida de lo posible, mejorar algo la situación hasta que llegue la asistencia. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Nos encontramos con un accidente o somos parte de él y no estamos heridos? Sí, vale. Hay un principio en las emergencias que es el del PAS, el de proteger, alertar y socorrer. En un accidente de tráfico es fundamental la protección. La protección entendida en un sentido amplio. Protección de la propia persona, la autoprotección, no ponerse en riesgo. Una persona que, intentando ayudar a otra, sufre un accidente secundario, es atropellado, va a complicar mucho más la situación. Para eso, pues llevar el chaleco reflectante, si tiene que aparcar el coche, dejarlo en un sitio seguro, en el sitio más seguro posible. No frenar de pronto cuando se ve el accidente de tráfico. Protección del entorno, es decir, del lugar del accidente, en la medida que sea posible, pues quitar el contacto del coche, si es de noche, de encender las luces de posición del coche accidentado
y señalizar con los famosos triángulos, con 50 metros detrás del coche, siendo visible a 100 metros, y por delante del coche también, se llama una vía de doble sentido. Y proteger a la víctima en la medida de lo posible. La víctima, el principio fundamental es que no se debe mover a una víctima que ha sufrido un accidente de tráfico, que tiene un trauma importante. Ese es el principio fundamental, pero tenemos que tener en cuenta que nos debemos atender, a las circunstancias, y que hay circunstancias en las que es necesario mover a la víctima. ¿Vale? Si el coche está incendiándose, hay que mover a la víctima. Si hay un riesgo cierto para la víctima de fallecer y es necesario moverla, hay que moverla. ¿Vale? En todo caso, con la llamada al 112 se tiene la garantía de que o un coordinador o un médico va a atender esa llamada y va a tutorizar. Va a hacerse una composición del lugar y le va a dar unas instrucciones. Son instrucciones sencillas, ¿vale? Taponar una herida, por ejemplo, con un pañuelo. Si se tapona una herida y se frena una hemorragia importante que pone en riesgo la vida, con eso se ha adelantado muchísimo, ¿vale? No estamos pidiendo a la gente, yo entiendo que es lógico que la gente se asuste, pero no estamos pidiendo a la gente que cometa actos de heroísmo, simplemente aplicar un poco de sentido común, de empatía, ponerse en el lugar de la otra persona y ayudarla en ese trance. Importante, sí, bueno, que a lo mejor alguna persona no se siente capaz, pero bueno, hay que seguir esas recomendaciones, y nos quedan aspectos que me quedo casi sin tiempo, Leopoldo, pero también me gustaría contar a la población qué no hacer si estamos ante un accidente de tráfico, da algún consejo y sobre todo alguna pauta, Leopoldo. Quedó dicho también con la respuesta anterior, mover a la víctima. Claro, los traumas medulares son un peligro, están ahí, y cuando se producen a alta velocidad hay que sospechar que los pacientes tienen un trauma medular hasta que no se demuestre lo contrario, y el otro es mantener la calma, no ponerse nervioso. Parece fácil, pero bueno, habrá que intentarlo por lo menos. ¿De acuerdo? Perfecto, bueno, son algunos consejos básicos, pero que imprescindible es llevarlos a cabo para evitar males mayores. Leopoldo, de verdad, gracias por esta información de servicio público que ofrecemos cada 2 jueves, ya lo saben, la sección que nos trae el 112 aquí en la Radio Autonómica de Canarias. Coordinador multisectorial en el 112, Leopoldo Denis. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias.